Arrepentimiento. Arrepentimiento es simplemente cambiar de dirección. Lo que significa, si tú estabas caminando en una dirección, dar la vuelta y retornar en la otra dirección. Arrepentimiento no es llorar o decir simplemente lo siento. Muchas veces decir lo siento no cambia nada. Y arrepentimiento en realidad es totalmente acerca de cambio, es cambiar. Si no hay cambio, el arrepentimiento no es genuino, no es verdadero, no es arrepentimiento. Arrepentimiento no es un estado de ánimo, es cambio. Si tú te arrepientes de un pecado, significa que tú no vas a continuar con ese pecado, tú vas a cambiar. La vida cristiana va aún más lejos, aún al punto de una transformación completa, lo cual llamamos una vida nueva o nacimiento en Jesucristo. Tú naces de nuevo cuando tu vida está totalmente cambiada, totalmente nueva. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que la palabra habla de arrepentimiento. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La vida que tú vivías ya no la vives más. Los pecados que tú cometías ya no los cometes más. Pero yo reconozco, todos reconocemos que no es posible para muchas personas vivir una vida de acuerdo con la palabra, porque ellos están encadenados, están en una manera que ellos no pueden decidir hacer lo bueno, aun cuando sí quieren. A esto le decimos cadenas, pero creemos que Jesucristo vino a romper las cadenas y a demoler el reino de Satanás de nuestras vidas, a derribarlo, a quitar de nosotros el yugo que teníamos a través del pecado. A eso es lo que le llamamos liberación, una vida nueva en Jesucristo. Es necesario que un cristiano transforme su vida, porque la palabra dice que a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. ¿Qué significa esto? Significa que no importa cuán grande sea tu pecado, la Biblia dice que necesitas nacer de nuevo. Jesús le dice a Nicodemo en el libro de Juan, en el capítulo 3, que si no nacieres de nuevo, no podrás entrar al reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo. Si tú tienes una adicción a cierto estilo de vida, no importa cuál sea, pero si ese estilo de vida contradice o está en contra de las ordenanzas de Dios, de las palabras de Dios, hay esperanza. Y esa esperanza es la vida nueva en Jesucristo, es nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? La palabra dice que así como el viento sopla de un lado para otro, así es el que es nacido en Jesucristo, así es el que anda en el Espíritu. Dios es quien transforma las vidas. Dios es quien rompe las cadenas a través de la palabra. Lo que tú tienes que hacer es simplemente creer. Si tú no crees que es posible que Dios rompa tus cadenas, Dios nunca la va a romper. Es necesario creer en Jesucristo y obedecer a su palabra. Obedecer todo lo que tú puedas obedecer, obedece. Por ejemplo,
Cuando tú vienes a Jesucristo, hay una pelea, hay una batalla. Es la misma historia del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, ellos tuvieron que batallar con Faraón, con la terquedad de Faraón. Fueron muchos los milagros que Dios hizo antes de que el pueblo de Israel fuera liberado de Egipto. Asimismo es el pecador cuando se arrepiente. Hay muchas batallas que tienen que ser liberadas antes de que tú seas totalmente liberado. Y aún después que el pueblo de Dios fue liberado, al final se encontró con el Mar Rojo. Es necesario tener fe y confiar en Dios cuando Dios libera a una persona. Las batallas contra el pecado o la batalla contra Satanás en nuestras vidas no es simplemente decir yo he cambiado. Arrepentimiento es la decisión que tú haces para obedecer la palabra de Dios y vivir una vida limpia, libre de pecado. Pero quien te liberta es Dios mismo a través de la sangre de Jesucristo. Pero tú tienes que creer y creerle a Dios y obedecer, ser obediente en todo, purificarte, limpiarte a ti mismo por amor a Dios, para que Dios pueda liberarte de tus pecados. No importa qué tanto estés tú adicto a tus pasiones, a tus deseos. Dios puede liberarte de manera que la vida vieja que tú vivías ya no la vivas más. Como dice la palabra, esos enemigos, dice el Señor a Israel, esos enemigos que tú ves, míralos bien, porque no los vas a ver más. Asimismo es cuando un creyente crea la palabra de Dios y se arrepiente de manera completa y verdadera, y Dios lo transforma y cambia su vida y lo liberta de todas sus cadenas, de todos sus pecados, de su vieja vida. No importa cuán difícil sea tu pecado, cuán imposible parezca, Dios puede liberarte. Jesucristo rompe todas las cadenas, absolutamente todas las cadenas, pero tú tienes que creer.